porque la palabra de Dios es mapa para el viajero, brújula al navegante y camino al caminante. Producciones Mirabal presenta el impacto de la lectura y el estudio bíblico para el creyente de hoy. En los labios del conferencista internacional, Dr. Joselman Mirabal. El día de hoy yo voy a hablar, el tema que voy a abordar es el impacto de la Biblia en la vida del creyente. ¿Cómo influye la palabra de Dios, la lectura y el estudio de la palabra del Señor en lo que es la vida del creyente? Este es un punto muy importante, ya que nos permite, ¿verdad?, ver la palabra de Dios en una dimensión más justa, más completa y mucho más clara. De manera que en ese sentido vamos a trabajar y espero pues que usted pueda de una manera acompañarme con su atención durante todo este proceso. Ahora sí le invito a estar sobre sus pies, busque su Biblia, Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y verso 17. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Tengo aquí dos copias de la conferencia. Una quisiera entregársela al pastor y otra quisiera entregársela al encargado de la actividad de esta semana acá. No sé si es el superintendente o la super. Pero la idea es que si a alguno de ustedes le interesa, ¿verdad?, el contenido de lo que yo voy a hablar, pues estará aquí y si quieren tirar copias, pues pueden tirar copias para aquellos que deseen. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, ahí está la del pastor y la de la persona a cargo para que lo tengan por ahí, de manera que usted pueda, ¿verdad?, tenerlo a su mano. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17 es un texto, es un pasaje bien conocido y que se sitúa en el nivel de importancia como base bíblica para esta exposición en esta noche. Dice el texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? ¿Para qué? Padre, te damos gracias por esta palabra, a la explicativa en cada corazón. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Impacto de la Biblia en la vida del creyente. Una de las ejemplarizaciones que se utilizan para demostrar el efecto de la Biblia sobre lo que es la vida del creyente es la ilustración del filtro solar. Dice que el filtro solar permite para aquellos, permite pasar solo aquellos rayos que favorecen nuestro bronceado y lo que necesita nuestra piel para poderse poner como uno desea, pero impide el paso de aquellos que dañan nuestra piel. La no utilización del filtro solar trae como consecuencia quemaduras. La Biblia lleva a cabo el mismo impacto o influencia en cada una de nuestras vidas. Si nosotros no nos aseamos de la Biblia, si no tomamos la Biblia como lo es, ¿verdad?, ese filtro que muchas veces utilizamos para que el sol no nos dé de golpe en la piel, de una u otra manera vamos a tener dificultades en lo que es nuestra vida cristiana. Si la Biblia está en nuestra mente, nos va a permitir de una u otra manera filtrar todas las influencias negativas y dañinas que puedan llegar a la mente y el corazón del ser humano. El antídoto principal para de una u otra manera usted poder combatir
Por ejemplo, el efecto que surte la música mundana cuando se oye, que de alguna manera a algunos le mueve los pies y a otras cosas más, ¿verdad? La manera de cómo combatir y cómo hacerle frente a todas las influencias malignas que de una u otra manera andan, los problemas, las dificultades propias de la vida, es teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios. Cuando esa palabra de Dios es la que penetra en nuestra mente, mantiene nuestra mente ocupada en las cosas que a Dios le agrada, a las cosas que Dios quiere que nosotros realmente estemos ocupados. Y una mente ocupada en la palabra de Dios, no puede el enemigo entrar. ¿Cuánto adoran al Señor? Y el pasaje que nosotros hemos leído nos habla claramente de 4 cosas que de una u otra manera produce o está diseñada la palabra de Dios en la vida del ser humano. La primera es que dice, después que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, dice que es útil para enseñar. Yo quiero decirle a ustedes, y es algo que entendemos que usted lo conoce, nadie nace sabiendo. Todo ser humano necesita ser enseñado. Y esa enseñanza que necesita el ser humano está en la palabra de Dios. Todo lo que el hombre necesite para ser enseñado enteramente, para el conocimiento que necesita, la palabra de Dios se lo provee. En algún momento, en algún lugar, en cualquier dimensión en la que nosotros estemos, la palabra de Dios nos ayuda, nos enseña, nos ilumina el camino, porque la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. De manera que en ese sentido la palabra de Dios nos enseña y nos indica claramente. Y si usted se va, por ejemplo, al Salmo 32, vaya conmigo al Salmo 32, oiga lo que nos dice el Señor a nosotros. En el Salmo 32 tenemos una expresión muy interesante y está a la altura del verso 8. Oiga lo que dice Salmo 32, verso 8. Dios nos dice, nos declara lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. ¿Cuánto adoran al Señor? La palabra de Dios nos enseña el camino por el que debemos andar. Es útil para enseñar, para darnos toda la enseñanza que usted y yo necesitamos. Solamente tenemos que leerla, solamente tenemos que escudriñarla, solamente tenemos que asearnos de lo que está en la palabra y rápidamente vamos a recibir la enseñanza que usted y yo necesitamos. Pero lo segundo es que la palabra de Dios también es útil para redarguir. ¿Por qué? Porque el ser humano en muchas ocasiones comete errores. Y no es bueno que cuando usted cometa errores siga como que no ha pasado nada. Algo debe girar en el interior suyo que le dé a entender que lo que usted hizo estaba mal. ¿Cuánto adoran al Señor? Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, cuando dejamos que la palabra de Dios cubra nuestra mente y nuestro corazón, aun cuando sabemos que somos humanos y cometemos errores, cuando cometemos errores, esa misma palabra nos redarguye. ¿Cuánto adoran a Dios? Y escuchamos esa voz interior que nos dice: mira, lo hiciste mal. Lo hiciste mal. Tú sabes que la palabra dice que eso no está bien. Porque la palabra comienza a redarguir, a hacer un trabajo interior. Mire, cuando un creyente, cuando una persona que está en Cristo comienza a hacer cosas y hacer cosas que a Dios no le agrada, y llega al punto donde ya la conciencia, lo que nosotros llamamos la conciencia, su ser interior no le redarguye, hay problema. ¿Cuánto adoran al Señor? Hay problema, porque de una u otra manera el hombre se ha vaciado de la palabra, ya no tiene nada de Dios en el interior suyo. Cuando la persona está llena de la palabra, llena de lo que es Dios y su palabra, si comete algo mal, mire, no lo deja tranquilo, no lo deja quieto, hasta que no va y a la presencia de Dios le pide perdón, y Dios en su misericordia nos puede ayudar. Lo cuarto es que es útil
para corregir, porque todos en algún momento necesitamos algo o a alguien que nos llame la atención. Y la palabra es el mejor instrumento para llamar la atención a cualquiera que necesite corrección. A veces hacemos cosas que definitivamente después que la hacemos es que venimos en sí y decimos, oye, yo lo hice mal. Y esa corrección tiene que venir por la palabra. Qué bueno cuando podamos llevar al creyente, cuando podamos llevar a los creyentes hacia un entendimiento por la palabra de que el camino por el cual anda no es el mejor, que la decisión que tomó no es la más correcta, que la actitud que asumió en algún momento no era digna de un creyente o de alguien que realmente le sirve al Señor. Por la palabra podemos recibir esa corrección que nosotros necesitamos. Pero también es útil para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y Dios quiere que usted o yo obremos en justicia. Y ese obrar en justicia, de una u otra manera, Dios lo anhela y su palabra nos habla claramente. Y si nosotros de una u otra manera nos aseamos de la palabra, meditamos en esa palabra, Dios nos va a guiar en justicia para que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Ahora bien, uno de los principales propósitos o de los efectos o impactos que tiene la lectura y el estudio de la palabra del Señor en la vida del creyente es que nos hace cristianos fuertes. Mire, cuando usted y yo leemos la Biblia, cuando usted y yo de una manera estudiamos la palabra nos da la fuerza que usted y yo necesitamos. Porque cada una de esas palabras son palabras inspiradoras, son palabras que nos llenan de entusiasmo, son palabras que nos llenan de energía, que nos llenan de confianza en Dios, que nos llenan de ese valor que necesitamos para poder echar hacia adelante. Pero también la palabra de Dios nos da seguridad en cuanto a lo que creemos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que usted y yo creemos o practicamos, la seguridad de eso debe estar en lo que dice la palabra. Lo que pueda decir fulano de tal puede ser muy bonito. Lo que diga aquel está muy bien. Pero su vida, usted no puede guiar por lo que diga fulano, ni por lo que diga sutano, ¿ok? Sino por lo que diga la palabra de Dios. La seguridad suya tiene que estar en la palabra. Esas palabras serán bonitas, tendrán mucha lógica, tendrán mucho de valor, pero la palabra de Dios es mejor. Es mejor, y ahí tenemos la seguridad que de una u otra manera nosotros necesitamos. Lo tercero es que en la lectura y estudio de la palabra nos da confianza y poder en la oración. Y esta es una de las cosas que hemos tratado de llevar hacia el entendimiento de la iglesia en este tiempo. Porque por mucho tiempo se nos ha enseñado que el poder del cristiano está en la oración. Se han hecho canciones y se ha hablado muchísimo sobre ese particular. Y en unas jornadas que estoy llevando a diferentes lugares, que ya nos ha llevado a 35 seminarios, hemos dado ya en 2 meses, sobre aprendiendo a estudiar la Biblia. Una de las cosas que le estamos destacando a los participantes es precisamente eso. ¿Por qué? Porque el poder del cristiano es en la palabra. En la palabra es que está el poder suyo. No hay un solo verso en la Biblia, no lo hay, que diga que el poder del cristiano está en la oración. No lo hay. Ni siquiera que se pueda deducir, que usted pueda decir, bueno, es que esto es más o menos, da a entender eso. No, ni siquiera eso. La palabra de Dios es la fuente del poder del cristiano. La oración es como la tubería que lleva el agua, pero usted no se sacia con tubería, usted se sacia con el agua que va con la tubería. Esa agua que pasa por la tubería es la palabra de Dios. Esa es la que te sacia, esa es la que te da el poder, esa es la que te da la fortaleza que tú necesitas. La tubería es muy necesaria. Si hay un tema en la Biblia que no tiene discusión, es el tema de la oración. La oración es como la respiración al cuerpo. ¿Ok? ¿Qué pasa si usted deja de respirar? Se muere, ¿verdad que sí? La oración es necesaria, es práctica.
Es parte de los ejercicios que tenemos que hacer, porque orar no es más que hablar con Dios, y con Dios hay que hablar. Ok, pero el que da el poder no es esa comunicación, lo que da el poder es el Dios al que usted le está orando. Bendito sea el nombre del Señor. Lo cuarto es que nos limpia de pecado. Y esto es muy importante, porque si usted va al libro de Efesios, vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 5, vamos a encontrar claramente explicado esta parte. En el libro de Efesios, capítulo 5, habla el apóstol Pablo a la altura del verso 26, diciendo de la siguiente manera: para santificarla, eso es hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que lo que santifica al ser humano es la palabra. La oración no santifica a nadie. Lo que santifica es la palabra. ¿Ok? Entonces esa palabra es la que nos limpia, es la que nos purifica, es la que nos hace, nos pone en la condición. Por eso el creyente tiene que amar la palabra, tiene que retomar la palabra, tiene que tratar de enamorarse nuevamente de la palabra, porque ella es la que definitivamente nos limpia, nos purifica, nos da todas esas cosas que nosotros necesitamos. Pero también la lectura y el estudio de la palabra de Dios nos dan gozo. ¿Qué significa eso? Bueno, que la palabra de Dios está diseñada, se escribió para producir y generar gozo en el interior del ser humano. Cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted puede ver la mano de Dios obrando, los hechos portentosos de Dios, todas las promesas que de una u otra manera están contempladas en la Biblia, eso es para que usted y yo nos llenemos de gozo. Todo eso produce alegría en nuestro corazón. Si la lectura y el estudio de la palabra no están generando gozo en tu vida, tienes que hacer una revisión. Hay que hacer un chequeo. Algún problema hay. La recesión no está buena. Dicho en lenguaje de los muchachones de ahora, tu internet está lento. ¿Ok? El internet está lento. Porque la verdad es que la palabra está diseñada para producir gozo y alegría, tranquilidad, confianza, satisfacción al interior del ser humano. ¿Cuánto adoran al Señor? Pero también la lectura de la palabra de Dios nos informa sobre nuestros deberes como cristianos. Todo lo que un cristiano debe saber acerca de lo que debe hacer y lo que no debe hacer está en la palabra de Dios. Si leemos la Biblia, vamos a encontrar todo lo que Dios quiere y espera de nosotros. Todas las cosas que tenemos que aprender están en la palabra de Dios, y eso lo conseguimos con la lectura de la palabra de Dios. Lo siguiente es que nos informa de lo que nos pertenece como hijos de Dios. ¿Qué significa eso? La Biblia está llena de muchísimas promesas. Pablo dijo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a pensamiento de hombre, son las que Dios tiene preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, para usted y para mí. Son promesas. Entonces, a veces andamos por ahí como de alguna manera, como si no tuviésemos esperanza, o como que lo que estamos esperando no vale la pena. Y el desconocer lo que nos pertenece como hijo de Dios es como el que le dejan una herencia y no lo sabe. Imagínese que a usted le dejen una herencia y usted es rico, millonario, pero usted no lo sabe y anda pasando trabajo y pasando dificultades. Así hace y así anda el que no lee la Biblia. Usted anda como el que tiene una herencia, pero como no la sabe, no puede hacer uso de ella. ¿Quiere disfrutar de la herencia que Dios te ha dejado? Lee la Biblia. ¿Quiere disfrutar de todas las cosas que Dios ha planeado para ti? Pues escudriña la palabra. Métete en la palabra y verás cómo todo eso te va a ayudar a entender esas cosas. Pero también en la lectura y el estudio de la palabra nos muestra la voluntad de Dios. Mire, da pena que hoy en día andan creyentes de iglesia en iglesia diciendo lo que ellos le llaman: estoy buscando un rema, una palabra de Dios.
Y usted ve que se van en su afán, se van allí, se van allá, porque allá va un fulano que va a llevar una palabra y esa palabra es la que yo necesito. Y parece mentira, hermano, pero la verdad es que dan pena. Parecen mendigos, huérfanos, cuando en realidad usted y yo tenemos la palabra profética más segura, que es las Sagradas Escrituras. Todo lo que usted necesite saber sobre la voluntad de Dios está aquí. Usted no tiene que estar mendigando ninguna palabra ni ir a ningún brujo evangélico para que le diga la suerte o qué es lo que le va a pasar o no le va a pasar. Déjese de eso es superstición, señores. Nosotros creemos en un Dios que habla por su palabra. Y si va a utilizar otro método, Él lo va a hacer cuando Él quiera, va a usar a quien Él quiera y va a ir a donde tú estás y tú no tienes que moverte a nada. A donde tú estés, ahí te va a llevar esa palabra. Y tú vas a sentir que es Dios que te está hablando y tú vas a sentir que definitivamente es de Dios esa palabra y sencillamente hasta ahí llegó. No tienes por qué estar mendigando ninguna palabra porque todo lo que tú necesitas saber está aquí en las Sagradas Escrituras. Si la leemos, si la escudriñamos, sabremos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Pero también nos orienta en las decisiones de la vida. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 1, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Y en el verso 3 dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus pensamientos. ¿Quieres tomar buenas decisiones? ¿Quieres tener las ideas claras sobre qué decisiones en la vida debes tomar? ¿Quieres conocer lo que Dios piensa de la decisión que tú necesitas y vas a tomar? Porque todos estamos retados diariamente a tomar decisiones. La Biblia contiene la orientación que tú necesitas. El consejo que tú necesitas antes de tomar esa decisión está aquí. Los estudios indican que el ser humano toma entre 2.000 a 2.500 decisiones diarias. Y muchos entienden que lo que hoy usted y yo somos es el resultado de las decisiones que tomamos ayer. Y que lo que querramos ser mañana será el resultado de las decisiones que tomemos hoy. Por tanto, las decisiones que usted y yo tomemos debemos enmarcarla a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra, oiga bien, y eso es parte del impacto, la influencia que tiene la lectura y el estudio de la palabra, nos orienta en las decisiones de la vida. Para el cristiano, oiga bien, para el cristiano que está siempre leyendo la palabra y tiene un conocimiento de la palabra pleno, el proceso y el problema de tomar decisiones se simplifica, se limita, es fácil, porque él conoce, ya él sabe lo que la palabra dice, qué cosas tiene que tomar en cuenta antes de tomar esa decisión. Entonces, eso es muy importante y por eso insistimos en la lectura y en el estudio de la palabra de Dios. Pero también nos capacita para dar expresión de nuestra fe. Oiga bien, estamos viviendo en un tiempo donde por ahí andan muchos hablando en nombre de Dios y que usan la Biblia y que muchas veces saben mucho más Biblia que muchos creyentes de lo de nosotros. Se la saben torcida, pero se la saben muy bien. Y para usted poder contrarrestar, por poder hacerle frente a esa gente, para que esa gente no le haga a usted, ¿verdad?, vacilar en su fe y la enseñanza que usted tiene que tener una orientación básica de lo que es la palabra. Y sola la podemos tener a través de la lectura y el estudio de la misma. Si no leemos la Biblia, si no la estudiamos, no vamos a estar capacitados para dar expresión de nuestra fe. En otras palabras, para poder predicarle a otro. ¿Cuánta gente alrededor nuestro no necesita que alguien le hable de la palabra de Dios, pero de manera clara, de manera sencilla, de manera objetiva, de manera que pueda convencer al que necesita escuchar? Entonces, la lectura y el estudio de la palabra nos capacita, pero también es la clave del éxito.
Dios le dijo a Josué: si te preocupares por meditar y guardar en las palabras de esta ley, entonces yo enderezaré tus caminos y todo te saldrá bien. La clave del éxito en la vida cristiana está en la lectura y observancia de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren prosperar en el Señor? ¿Cuántos quieren que todo le vaya bien? Pues antes de hacer lo que sea, consulte a la Biblia. Consulte, lea la palabra, léala, para ver, ¿verdad?, el camino por el cual tenemos que andar. Para estudiar la Biblia, hay 4 llaves. La Biblia tiene, de manera simbólica, ¿no?, 4 candados. Por eso el que está allá afuera no puede encontrar el tesoro que tiene la palabra. Ellos leen, pero ellos no entienden nada. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, Él nos entrega 4 llaves. 4 llaves muy interesantes que usted y yo tenemos que tener pendiente. La primera llave que Él nos entrega es escudriñar. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Porque aquí hay un ejemplo tremendo de lo que es el escudriñar la palabra y de la importancia que esto tiene, el escudriñar la palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11, nos dice el texto sagrado de la siguiente manera: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué escudriñaban? 3 cosas hacían estos. Tremendo ejemplo para nosotros hoy. 3 cosas. Lo primero era que recibían la palabra con toda solicitud. En otra palabra, con alegría. Hermano, cuando se habla de la palabra, cuando se trate de la palabra, abra su corazón. Yo no sé por qué muchas veces en nuestras iglesias, en sentido general, en el programa que tenemos en las iglesias, cuando lo analizamos, hermano, el tiempo que se le da a la palabra es muy poco. Le damos mucho tiempo a muchas cosas, sin embargo a la parte de la palabra le sacamos poco tiempo. A la palabra hay que sacarle más tiempo, porque la palabra es mucho más importante que todo lo demás del culto. Todo lo demás es una preparación, pero cuando se trate de la palabra, hermano, hay que tratar de abrir el corazón. Hay que abrirse, hermano. Cuando se trate de la palabra, oiga, estos hermanos de esta iglesia eran personas que recibían la palabra con denuedo, que abrieron su corazón, y ese ejemplo debemos nosotros seguirlo hoy. Hermanos, reciba la palabra, como Pablo le decía a Timoteo: desead, oiga la palabra que usa Pablo, desead como niños la palabra implantada, la palabra que te están enseñando. Desead, como ese niño que tiene hambre, que tiene deseo de comer porque tiene hambre. Los creyentes debemos desear, tener ese deseo. Estos hermanos, dice la palabra, que ellos recibieron con toda solicitud la palabra de Dios. Lo siguiente que hicieron fue que escudriñaban cada día las Escrituras. ¿Cuánto tiempo sacamos nosotros para estudiar la Biblia? ¿Cuántas veces a la semana lo hacemos? ¿Cuántas veces al mes usted ha sacado para estudiar la Biblia usted en su casa? Hacer un estudio. No leerla, no. Leerla es una cosa. Sacarla para estudiarla. Déjame ver qué dice aquí. Y lo que no entiendo, busco un diccionario, busco un comentario. ¿Cuántas veces lo haces? ¿Usted sabe lo que está arrojando los estudios actuales acerca de la lectura y el estudio de la palabra? Oiga bien, la crisis que está pasando ahora, la lectura y el estudio de la palabra, es más grave de lo que usted se imagina. En estos 35 seminarios nosotros hemos impactado a más de 1.500 personas sobre el asunto de cómo estudiar la Biblia. Oiga bien,
Y en todas, escenarios de todo tamaño, 30, 20, 50, 100, 350 personas se reunieron en Mahanaín, la iglesia que pastorea Ezequiel Molina, que dimos el seminario allá. Oiga bien. Y usted pregunta, ¿cuántos se saben de memoria 20 versículos de la Biblia? 1 o 2. Un asunto que antes eso era, mira, pan comido. Ese era juego de los muchachos en las sociedades de jóvenes y la sociedad de damas y caballeros. Eso era un juego. Cualquiera te podía decir 50, 100 versículos. ¿Por qué? Porque escudriñaban, porque estudiaban, porque trabajaban eso. Pero la realidad que tenemos hoy en día, hermano, es que tenemos creyentes que traen Biblia a la iglesia porque prácticamente es obligado que la tienen. Oiga bien. Y cuando dicen, vamos a leer la Biblia, si ellos la abren, tal sitio. Cuando esa Biblia se cierra, hasta el próximo culto que puedan venir. Porque esa Biblia es sagrada. Ya no la quieren ni tocar. La mayoría de las Biblias de los creyentes están cogiendo polvo en las casas. Polvo. Y eso no está bien. Porque, oiga bien, la lectura y el estudio de la palabra es un hábito sagrado para el cristiano. ¿Qué significa hábito sagrado? Que así como usted tiene que orar, venir a la iglesia, hacer una serie de cosas que usted sabe que son sagradas, que usted no puede dejar de hacerlas, así mismo usted no puede dejar de leer y de estudiar la palabra. Eso es un hábito sagrado. Entonces, estos, dice la palabra, que escudriñaban la palabra cada día. En otras palabras, todos los días ellos estaban ahí, escudriñando. Y lo tercero que hacían era para ver si eso era así. Otro de los grandes problemas que tenemos hoy es que la mayoría de los hermanos en la iglesia, en sentido general, viene un predicador, viene un maestro, dice lo que sea, y dicen amén. Y a todos le dicen amén, sin verificar si lo que están diciendo realmente tiene un fundamento en la palabra de Dios. Algo que antes también era muy normal, que los creyentes cuando oían un mensaje, lo que sea, estaban ahí con su Biblia. Y ahí. Aquí yo veo como que son diligentes buscando la Biblia, pero yo he ido a lugares, hermano, que yo cito lo que sea y la gente se queda igualito. Nadie va a buscar la Biblia para ver si es verdad lo que uno está diciendo. Si el texto que uno va a leer es así. Estos nos dieron ese ejemplo. Y es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Entonces, la primera clave fundamental en lo que es el estudio de la palabra es el escudriñar. Escudriñar es como la acción de la gallina cuando escalva. ¿Qué hace la gallina? ¿Escalva hasta qué? ¿Hasta que encuentra? Si tú quieres encontrar el verdadero mensaje de la palabra de Dios, tienes que escudriñar. El gran problema que tenemos hoy en día, oiga bien, es que la gente lo quiere todo fácil y rápido. No quiere complicaciones. Y eso es un problema tan serio que ya está llegando hasta los predicadores y hasta los maestros. No se están tomando el tiempo para estudiar la palabra. Y lo que están es repitiendo lo mismo de hace 30 años, cuando la palabra de Dios